Este es Jesús, es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué dice la ley? El hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole: cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí. Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: sí, ahora ve y haz tú lo mismo. Hola niños, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra y hoy vamos a compartir acerca de el buen samaritano. Creo que ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar acerca de el buen samaritano. Es una palabra que también ayuda mucho nuestro corazón y nos hace entender cosas muy importantes. Entonces hoy también mediante esta historia vamos a conocer el corazón de Dios. Y bueno, voy a leer primeramente un versículo de la Biblia. Espero que los que tengan la Biblia y también tengan la capacidad de leer puedan buscar en el libro de San Lucas capítulo 10, el versículo 25. Los que no tienen Biblia no se preocupen, acá en la pantalla vamos a colocar el versículo. San Lucas capítulo 10, el versículo 25, vamos a leer. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como ustedes acaban de ver en el video, bueno, fue un video que expresa lo que está escrito desde el versículo 10 en adelante. Aunque es un video muy corto, pero ahora vamos a compartir un poquito acerca de esto. Dice que había un intérprete de la ley. En aquellas épocas existían este tipo de personas que habían estudiado la ley. Ustedes han escuchado acerca de la ley de Moisés, ¿verdad? Habían muchas personas que vivían tratando de cumplir esta ley que Dios había establecido. Pero en realidad esto no es el problema. El problema es que muchas personas lo hacían con un corazón. ¿Cuál era ese corazón? Era tratar de heredar el reino de Dios. Pero haciendo estas cosas, Dios nos enseña que no podemos alcanzar
la salvación eterna. Entonces, existe este problema o existía este problema. Aquí un intérprete de la ley, que son aquellos que han estudiado la ley, que han tratado de cumplir la ley. Este hombre se presenta delante de Jesús, pero él tenía un corazón de probarle. Entonces él se acercó y le preguntó, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Dios comienza a hablar con él y él dice que él ha cumplido todos los mandamientos. Pero Jesús comienza a hablar y dar también el ejemplo por medio del video que ya pudimos observar. Aquí en esta historia aparece un judío y este judío dice que estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Entonces, fácilmente también nosotros podemos entender por qué él estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. Esto tiene como significado como salir del mundo de Dios, salir de la voluntad de Dios para entrar en nuestro sí mismo, para hacer también lo que sale de nuestro corazón, olvidándonos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, no sé ustedes, pero en muchas ocasiones tal vez uno tiene el pensamiento de no querer venir a la iglesia, de hacer otra cosa en vez de participar del culto. Tal vez ustedes han pensado de esta manera. Yo creo que sí. Así, este judío también tenía ese pensamiento. Jerusalén hace referencia como a la ciudad de Dios, pero dice que él estaba saliendo de Jerusalén a Jericó. Jericó hace referencia al mundo. Entonces, él tenía ese corazón, se estaba separando de la voluntad de Dios. Entonces dice que mientras él hacía este camino, llegaron unos ladrones y lo atacaron. Dice que le robaron todo, lo golpearon y lo dejaron casi medio muerto. Entonces, esa condición es una condición muy fea, ¿cierto? A veces, no sé, tal vez ustedes están jugando, se lastiman, se golpean, ¿cierto? Entonces, tal vez ustedes sienten dolor en su cuerpo y así lloran y sufren, ¿cierto? Entonces, este hombre dice que había quedado medio muerto. Yo creo que ustedes, aunque se han caído jugando, creo que nadie ha llegado a estar en esa condición, ¿cierto? Pero este hombre dice que quedó casi medio muerto, o sea, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, ahí pasó un sacerdote, también pasó un levita. Este tipo de personas también son personas que habían estudiado la ley, que habían seguido la ley. Pero en ese momento ninguno tuvo piedad de él, que estaba casi muriendo, hasta que apareció un samaritano. La Biblia también nos enseña que los samaritanos y los judíos no se llevan bien, porque para los judíos los samaritanos son muy menospreciados. Entre los judíos menosprecian mucho a los samaritanos. Entonces no hay una buena relación, como que no son muy amigos. Pero pasó un samaritano para ayudar a el judío. Entonces dice que así lo tomó, lo llevó, también sanó sus heridas, lo trató muy bien. Entonces finalmente, así la historia, Jesús comienza a explicar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quería enseñar por medio de esta historia a este intérprete de la ley? Este intérprete de la ley se consideraba una persona muy buena, porque según su pensamiento, él había cumplido todas las cosas, él había cumplido toda la ley. Pero él preguntaba, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que la vida eterna se hereda haciendo el bien? ¿Ustedes creen que la vida eterna se hereda tratando nosotros de cumplir los mandamientos? ¿Ustedes cómo piensan? Ese intérprete de la ley pensaba de esa manera, pero Jesús sabía, porque Jesús vino para darnos esa salvación eterna. Entonces, si él no cree en Jesús, ¿cómo él podría heredar la vida eterna, cierto? Por eso Jesús comienza a enseñar. Entonces, esta parte es muy importante que en nuestro corazón quede bien claro. La salvación nuestra no es por lo que nosotros hagamos bien. Entonces, aunque él dijo, yo ya cumplí todo, ¿hay algo que yo tenga que cumplir más? Entonces, Jesús así estaba enseñando. Aunque usted haga todas estas cosas, aunque usted cumpla todas estas cosas, si usted no cree en mí, que yo soy el que le levanto, que yo soy el que le sano, que yo soy el que le doy la salvación, si usted no cree en eso, usted no puede heredar la vida eterna.
Entonces yo les pregunto, pensemos, cuando Jesús comienza a explicar acerca de esta historia del buen samaritano, ¿ustedes cómo piensan? ¿Cómo creen ustedes o quién creen ustedes que este intérprete de la ley era en esa historia? A veces ustedes ven una película, tal vez Los Vengadores. Entonces ustedes dicen, yo soy Iron Man, o yo soy Spider-Man, ¿cierto? O yo soy el Capitán América. Así ustedes también tienen sus personajes favoritos mientras que ven la película. Entonces, en esta historia, ese intérprete de la ley, ¿cómo podría pensar? Como él era una persona tan buena, como él era una persona tan digna, entonces él ¿qué pensaría? Ah, yo soy el buen samaritano. Yo soy ese hombre que ayudó o que podría ayudar a ese hombre medio muerto, porque yo ya cumplí la ley de Dios, porque ya yo seguí la ley de Dios. Yo soy una persona muy buena, yo tengo buenas obras, entonces yo soy el buen samaritano. Pero Jesús no quería enseñar esto. Lo que Jesús le quería dar a entender es que él era ese hombre medio muerto. ¿Por qué? Porque ese hombre medio muerto, ¿qué podía hacer? Él no podía hacer absolutamente nada. Él estaba en una condición en la que no podía salvarse por sí mismo. Alguien más tenía que salvarlo. Alguien más tenía que hacer ese trabajo de salvarlo. Entonces, este intérprete de la ley que se creía muy bueno, se creía muy digno delante de Dios, era ese hombre medio muerto. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le quería expresar? No importa que él haya cumplido la ley, él necesita de Jesús. Entonces, ese buen samaritano, ¿quién es? Ese buen samaritano es Jesucristo. Jesucristo es el que nos ve en una condición de medio muertos. Entonces, yo les pregunto, si Jesús estuviera compartiendo esa historia con ustedes, ¿ustedes quiénes serían? ¿Usted sería ese hombre medio muerto o usted sería el buen samaritano? Entonces pensemos, nuestro corazón quiere ser el buen samaritano, porque nosotros queremos ayudar, nosotros queremos servir, ¿sí? Pero según el punto de vista de Dios, Dios nos ve a nosotros como ese hombre medio muerto, porque nosotros no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que estar en una posición de ser salvados, no de ser el Salvador. Entonces, este intérprete de la ley no podía estar en la posición de ser el Salvador de aquel hombre, sino que él tenía que estar en la posición de ser el salvado. ¿El salvado por quién? Por Jesucristo. Entonces nosotros somos ese medio muerto. A veces nosotros queremos descender de Jerusalén a Jericó, ¿cierto? A veces no queremos venir a la iglesia, a veces no queremos escuchar la palabra y queremos seguir a nuestro pensamiento. Entonces ahí Dios comienza a trabajar en nuestro corazón. Dios nos quiere dejar en esa posición de medio muertos, en esa posición en la que no podemos hacer absolutamente nada. Entonces este intérprete de la ley llegó delante de Jesús, porque el que dijo, yo ya cumplí todo, ¿qué me falta para heredar la vida eterna? Entonces, ¿qué nos falta para heredar la vida eterna a nosotros? Solamente tenemos que creer en Jesucristo. Solamente tenemos que creer en Dios que nos ha enviado a su Hijo para salvarnos a nosotros. Entonces, finalmente, lo que nosotros hagamos nos sirve para heredar la vida eterna. Solamente creer en Jesucristo, creer en el sacrificio de Jesús. Entonces, de esta manera, Dios nos quiere enseñar. En esa historia nosotros no somos el buen samaritano. Nosotros somos ese hombre medio muerto que necesita que alguien más le salve. Nosotros somos el medio muerto que necesitamos que alguien más nos salve. Por eso Jesús vino para limpiarnos de nuestro pecado. Por eso Jesús vino para darnos esa salvación. Si ustedes creen así, de verdad ustedes van a ser muy felices. Porque ya se dan cuenta, entonces lo que yo haga no sirve. O lo que yo intente hacer no sirve, sino lo que ya Jesucristo hizo en la cruz por mí. Finalmente eso es lo que nos da a nosotros la salvación y el perdón de nuestro pecado. Entonces, niños, les pregunto, ¿ustedes son justos por medio de quién? ¿Por medio de ustedes o por medio de Jesús? Por medio de Jesús, ¿cierto? ¿Ustedes alcanzaron la salvación y el perdón de su pecado por lo que ustedes hicieron o por medio de Jesús? Por medio de Jesús, ¿verdad? Porque Jesucristo es ese buen samaritano.
Entonces debemos sentir mucho agradecimiento por lo que Dios hizo por nosotros. Recuerden, nosotros no somos aquel Salvador, sino que nosotros somos los que estamos en la posición de ser salvados. Necesitamos que alguien nos salve y esa persona fue Jesucristo. Él vino para darnos esa salvación. Entonces espero que ustedes también, por medio de la palabra de hoy, puedan meditar. Incluso en nuestra vida de fe, en nuestra vida de creencia, tenemos que seguir pensando y creyendo de la misma manera. Señor, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo pasar este examen. Yo no puedo hacer el bien. Yo no puedo hacer tal cosa. Entonces, poniéndonos en esa posición, Dios nos ayuda, porque Dios ve nuestro corazón. Entonces, espero que ustedes también puedan meditar y puedan guardar esta palabra en sus corazones. Entonces, muchas gracias a ustedes y espero que de verdad esta palabra les haga meditar y les haga también llenarse de mucho gozo y mucha alegría en esta nueva semana. Muchas gracias.